Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea la franja de la iberofonía que nos esté viendo. Eh, Muchas gracias a las personas que van a ver este video en diferido y bienvenidos a la segunda sesión del estudio que estamos realizando sobre el libro de Iberofonía y Socialismo del camarada Santiago Hermosilla. Me presento, yo me llamo Glenn Cortés Salas, soy miembro activo del PROC y tengo aquí a mi compañero Daniel Trejos. Eh, ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, gracias. Excelente. Eh, bueno, ya algunos me conocen, el video, la primera parte, yo estuve comentando con Jimena Madrigal, también he participado en algunos videos con el camarada Santiago, y pues hoy vamos a estar repasando el libro que ya iniciamos con los capítulos uno y 2, bueno, que es la introducción, ¿verdad? El capítulo uno. Y hoy vamos a trabajar el capítulo que se llama La modernidad que derrotó a la iberofonía. Eh, Vamos a trabajar este capítulo que es de mucha carga teórica y también de una carga histórica bastante pesada, entonces espero que nos dé el tiempo y si no, pues lo continuaremos en otra sesión. Vamos a comentar primero el primer subtítulo de este capítulo que se llama Las características esenciales del modo de producción capitalista, que va muy de la mano con el segundo subtítulo que es la estructura económica capitalista requirió balcanizar la iberofonía y requiere que ésta nunca se reunifique. Aquí, pues lo que primero hay que comentar es pues la característica de lo que es en esencia un modo de producción. En este momento estamos viviendo en lo que es el modo de producción capitalista, pero hay que recordar que no es ni el primer modo de producción ni el único que ha existido. Incluso en su momento, cuando está apenas naciendo el modo de producción capitalista, convive con otros modos de producción. Convive con lo que es el mercantilismo, que el mercantilismo realmente es una etapa histórica, que es la transición entre el feudalismo y el capitalismo, pero también convive con el periodo esclavista, ¿verdad? Al final del periodo esclavista. No estamos hablando de esta vez del periodo esclavista de el mundo antiguo, sino el periodo esclavista de la esclavitud del comercio transatlántico de esclavos. Entonces son modos de producción que están conviviendo y en estos modos de producción existen esencialmente, como lo menciona el libro, clases. Y estas clases, por ejemplo, en el modo de producción esclavista son el amo y el esclavo. En el modo de producción feudal son el señor feudal y el siervo de la gleba. Son las clases antagonistas, a pesar de que existan otras. Y conforme se va construyendo el modo de producción capitalista, surgen o se transforman ciertas clases en lo que van a ser, como lo llama Marx, el señor burgués y el proletario. Además de otras clases que se conforman, pero estas son en esencia las dos clases que generan la contradicción principal dentro de este modo de producción. En esta parte, bueno, no sé si sería interesante hablar también sobre las diferentes tipos de clase obrera. Porque, a ver, muchos marxistas vulgares o personas que apenas están introduciendo el marxismo creen que todo, que digamos, el hecho de una persona por no ser burgués o no ser capitalista lo convierte automáticamente en clase obrera. Me refiero, por ejemplo, a una persona que trabaja en el sector servicios. Por ejemplo, porque digamos, en el libro menciona que existen, la clase obrera, digamos, que tiene diferentes, existen subdivisiones. Están los proletariados, también están los lumpen y también están las personas encargadas de la redistribución del capital. Por ejemplo, que si digamos los profesionales, por ejemplo profesores, doctores, médicos, abogados, etcétera, ¿verdad? Que Uh -huh. normalmente pues son, bueno, se le conoce como el sector servicios, ¿verdad? Sí, por Entonces, ejemplo, los que trabajan en el sector financiero son de alguna manera asalariados, ¿verdad? Una persona que trabaja en un banco, pero no están creando necesariamente plusvalor, ¿verdad? No están creando mercancía, están trabajando para darle lo que es la circulación de una de las mercancías más importantes, que es el dinero. Entonces, realmente no son un obrero como tal, tampoco son un burgués, son un asalariado, entonces se atribuyen ampliamente a lo que es la clase obrera, ¿verdad? Por ser asalariados, por ser dependientes de su mano de obra, de su fuerza de trabajo, pero realmente lo que están es funcionando como digamos,
un ayudante al sistema capitalista, ¿verdad? A la circulación de mercancías. Jimena. Em, no, que a mí me parece que también por eso a veces se hace la división, por ejemplo, entre trabajadores y obreros, digamos, porque o sea, en ese sentido los obreros normalmente asocian más, digamos, a los operarios de fábricas Ujú. y demás manufactura, mientras que el sector servicios queda un poco en ese limbo en cuanto al término, ¿verdad? Pero, o sea, no porque sea menos oprimido, porque en realidad el sector servicios no nos dice tampoco esa condición, pueden haber, qué sé yo, personas dentro del sector servicios que cumplen una función de trabajadores o obreros en términos muy abstractos, que tienen una capacidad adquisitiva sumamente más alta que cualquier otra persona Ujú. digamos, del sector servicios, o puede ser una persona de call center que gane $800 al mes, ¿verdad? Entonces, o sea, a ver, tipo el término clase media es un término como que agrupa a muchas personas en cuanto tal vez un poco tipo capacidad adquisitiva, pero que no representa una clase como tal. Bueno, yo creo que ahí empiezan los problemas también para definir clase trabajadora, clase obrera, o por lo menos empiezan esas confusiones, ¿verdad? Porque, Ujú. bueno, en efecto, no estamos hablando de obreros manufactureros, pero no quiere decir que dentro de la clase trabajadora de servicios no exista mucha explotación, y eso no lo puede decir el vivir en un país en donde el sector servicios es el sector más Grande. importante de la Ujú. economía. Ya Costa Rica no es un país agrario, por ejemplo. Sí, Ujú. eso es muy importante. Eso no viene en el libro, pero hacer el paréntesis de la distinción de que la clase media, o sea, a ver, en términos materialistas no existe una clase media, una clase alta, una clase baja. Lo que quiere explicar esta categoría es simplemente digamos, en el nivel de ingresos, quiénes están abajo, quiénes están en el medio y quiénes están arriba. Perfectamente puede haber un capitalista de clase media que explota a sus trabajadores, que les extrae plusvalía, pero que sus niveles de utilidades no son suficientes como para ponerlo a competir contra el gran capitalista. Entonces, clase media. Y que en una crisis se proletariza porque quiebra su empresa y se acabó, tiene que vender su fuerza de trabajo, Ujú. ¿verdad? O puede haber perfectamente un trabajador de clase alta. O muchos de los youtubers al final son trabajadores por cuenta propia de servicios y lo que hacen es entretenimiento y sus niveles de ingresos son astronómicos. Ujú. Entonces, lo que nos dice, digamos, la clase media, clase alta, clase baja, realmente no quiere decir absolutamente ninguna condición material de ellos, ¿sí? Más que su nivel de ingreso, ¿verdad? Pero cuando Marx habla específicamente de las clases, está hablando, digamos, de una condición material dentro del sistema económico, ¿verdad? Ujú. Que le da esta condición. Entonces, por ejemplo, ya ahorita hablando del sistema, digamos, el modo de producción capitalista, algo que añade, bueno, tanto Gustavo Bueno y lo incorpora Santiago Hermosilla es, digamos, la división de la dialéctica entre clases, estados e imperios, ¿verdad? Que eso también es algo esencial del modo de producción capitalista. Porque así como no todo obrero es explotado de la misma manera, no todo Estado-nación, que es el modo de civilización o de organización estatal del capitalismo, no todo Estado-nación se comporta de la misma manera en la circulación internacional de mercancías o en las explotaciones. Hay naciones que son netamente productoras de materia prima, veamos por ejemplo África, que prácticamente no tiene industria, algunas naciones se dedican exclusivamente a la minería, mientras que hay otras naciones que tienen una combinación del agro con la industria, con materia prima, y hay otras que son extensivamente industriales, vemos por ejemplo Alemania o Japón. Entonces, en esta, digamos, noción, ¿verdad?, de la dialéctica de clases también se puede extender a estados y a imperios. Y esto no es que es algo que se inventa Gustavo Bueno, es algo que ya Marx lo incluye, pero con otros nombres, ¿no? Entonces, eh, para sintetizar las características del modo de producción capitalista, que es primero, y esto es algo que dice, por ejemplo, Eric Hobsbawm, cuando habla del nacimiento del capitalismo en Inglaterra, lo que dice es que requirió el nacimiento del capitalismo tres condiciones especiales que se dieron en Inglaterra, y por eso Inglaterra es el primer imperio que nace en el capitalismo, un imperio netamente capitalista y que es el que avanza al capitalismo a nivel global a través de su imperio. Y después
imperio estadounidense pues retoma la batuta del imperio británico. ¿Y cuáles son estas tres características? Recordemos que el capitalismo nace en las ciudades-estado italianas y se va extendiendo poco a poco en ciertos lugares industriales de las costas también de Francia y de otros lugares de Europa, pero es en Inglaterra donde el Estado interviene para fomentar el mercado interno, la producción de mercancías interna. Esa es una. El proteccionismo, evitar, aquí voy a hacer un paréntesis, el mercantilismo lo que buscaba era acumular la mayor cantidad de metales en el país. Entonces lo que se le decía a estas pequeñas industrias era, trate de vender todo lo que pueda, pero trate de no comprar tanto, porque al comprar usted deja salir capital. Lo que hizo Gran Bretaña fue proteger a su industria, ¿verdad? Digamos, hacer un proteccionismo para que se pudiera desarrollar, permitirle invertir, porque quienes invertían eran los estados, por ejemplo el estado francés invertía a título de la corona, ¿verdad? Inglaterra lo que permite es que se haga inversión fuera de Gran Bretaña, es decir, permite la salida de capital siempre y cuando el capital tenga un retorno. Entonces hace proteccionismo, desarrollo del mercado interno, y una de las más importantes es la protección de las rutas comerciales a través de la Armada Británica. A través de la guerra con otras potencias, proteger sus rutas comerciales para ser los únicos que pudieran abastecer los lugares que ellos controlaban. Y eso es lo más importante porque ellos, en la búsqueda de expandir estos mercados, es donde empiezan a balcanizar a los imperios que les compiten. Y entre ellos, el más importante, el Imperio Español, que no era capitalista, era mercantilista, pero que tenía en América una de las factorías de materia prima más grandes de todo el mundo. El 80% de la plata del mundo salía de América, entre otras cosas. Entonces necesitaban estos mercados que estaban cerrados, porque el Imperio Español no permitía, en esta lógica mercantilista, que comerciaran con otras potencias porque el dinero iba a salir. Y necesitaban que el dinero se quedara dentro del imperio. Entonces empiezan a balcanizar, y es donde un imperio nacido en un mundo no capitalista no puede competir contra un imperio que nace del capitalismo y que se desarrolla gracias al capitalismo, que es un sistema de producción mucho más eficiente. Y por eso, en el periodo ya de más avanzada, es que el imperio británico se opone a la esclavitud, porque se da cuenta que un esclavo es mucho más caro que un obrero, ¿verdad? Ya entonces ya ha expandido el capitalismo a la India, ya ha expandido el capitalismo en algunas colonias en África, en las colonias del Caribe, en Estados Unidos y demás, ha empezado a balcanizar, por lo menos meterse en las costas de Centroamérica, vamos Belice por ejemplo, la Honduras británica. Entonces ya ahora se opone a la esclavitud, cuando fueron de los mayores y más voraces esclavistas, ¿verdad? Cuando ya no les convenía, cuando ya era más barato un obrero, pues empiezan a oponerse a la esclavitud, ¿verdad? Entre otras cosas, también influenciados por, digamos, movimientos también antiesclavistas y demás, pero una de las razones más importantes es justamente esa. Jimena, ¿ibas a comentar algo? Varias cosas. Bueno, primero agradecer al Centro de Amigos para la Paz por prestarnos este espacio, y que el nombre probablemente les recuerde justamente a el movimiento de los cuáqueros, que fueron vehementes opositores a la esclavitud, por ejemplo. Entonces, en efecto, sí podemos ver de que no es solamente un movimiento, o sea, no lo podemos ver solamente desde un punto de vista economicista, pero en efecto es fundamental, pues es fundamental, digamos, que hubiese esa intención de hegemonizar las relaciones sociales de producción capitalistas alrededor del globo. Eso, y también mencionar algo que me pareció muy interesante, que es el tema de, bueno, que la ciudad, el capitalismo, las relaciones de producción capitalistas, vemos sus primeros albores en las ciudades-estado italianas. Pero luego hay un pequeño salto que uno dice, bueno, pero fue Inglaterra la que lo logró expandir por el mundo, precisamente ¿por qué? Bueno, las ciudades-estado eran estados miniatura. No tenían capacidades imperiales, o sea, a ver, tenían posibilidad de sostener su soberanía tal vez frente a otros de la región, pero no de imponerla como modelo global, ¿verdad? Y no, solamente para hablar de por qué hablamos, a ver, aquí una pequeña cuñita, porque también hablamos de la unidad hispanoamericana como un tema fundamental para poder hablar de siquiera ni hablamos de comunismo, ni socialismo, ni de nada, o sea, para poder tener una soberanía territorial frente a Estados Unidos, porque somos el patio trasero, entre otras cosas,
no podemos seguir siendo pequeños estados, porque los pequeños estados, por más innovación, por más inteligencia, por más avance y vanguardia, si son pequeños estados no van a poder garantizar su soberanía más allá de sus fronteras y poco dentro de sus fronteras. Bueno, yo con lo que estaba diciendo Jimena, bueno, relacionando a, bueno, también lo comentó, vemos aquí, bueno, una de las características que Marx, y bueno, eso también se habla en el libro, de las características o de las virtudes del capitalismo, además del avance tecnocientífico, es decir, tiene que ver con esa universalización de los derechos. Y entonces, antes, bueno, Jimena mencionaba que, pues sí, digamos, la cuestión del movimiento antiesclavista, pues claro que hay hay una cuestión ética, moral, ¿verdad? Que empiezan a hacer, ¿verdad? Pero, ¿de qué sí? O sea, es decir, ¿de qué sirve de que haya un mero deseo moral o ético si es una cuestión ya más economicista? Es decir, como que al capitalismo los valores, mientras le permitan desarrollarse, los va a apoyar, ¿sí o no? O sea, a como el capitalismo le da igual si hay guerra o hay paz, mientras le funcione para poder desarrollar su sistema productivo lo va a hacer. Entonces, es eso, que no es más allá de que obviamente que la abolición de la esclavitud ha sido un avance, un progreso, ¿verdad? Para la humanidad, ¿verdad? El capitalismo lo necesitó porque, como menciona Daniel, era demasiado caro económicamente tener esclavos. Es mejor darles libertad para que ellos voluntariamente ofrezcan su fuerza de trabajo. Sí, bueno. Nada más comentar que originalmente lo que hizo fue detenerse el tráfico transatlántico de personas, no necesariamente abolir la esclavitud. Ya eso sí fue un proceso muchísimo más pausado, porque estamos hablando que fue después de las independencias de América, estamos hablando de que fue después de la independencia de Estados Unidos, también son estados federales, ¿verdad? Entonces es pausado y es paulatino, digamos, la liberación, digamos, de los esclavos, qué sé yo. Costa Rica y la mayor parte de América continental elimina la esclavitud con la independencia, pero Sí, las Antillas fueron los últimos eslabones de la esclavitud en el mundo, más Brasil, ¿verdad? Entonces, Brasil fue el último, de hecho. Sí, pero estamos hablando de que Cuba no fue mucho antes, ¿verdad? Que Brasil. Entonces estamos, digamos, dinámicas de regiones específicas, pero igual, eso, no se prohíbe necesariamente la esclavitud como tal. Porque también estamos hablando que es un periodo bastante civilista, post-independencias. También hay que agregar, por ejemplo, que cuáles son los discursos que nacen, que hasta hoy en día nos marcan, ¿verdad? Muy franceses en ese sentido. Libertad, ¿verdad? Bueno, le diría libertad para qué, libertad para estar esclavizados hacia Estados Unidos porque tenemos deudas impagables, libertad para, ¿me entiende? O para tener esclavos, como es el caso de las Antillas o de Brasil. Entonces, nada más como ahí, como metiendo esa pequeña cuñita para decir que no necesariamente estamos hablando de la liberación, estamos diciendo de tener el comercio transatlántico de personas. ¿Y por qué es importante? Porque de alguna manera, si usted fuera el Imperio Británico, ¿verdad? El mayor comerciante de esclavos y demás, y usted elimina la esclavitud dentro de su territorio, usted también de alguna manera quiere evitar que las otras personas puedan ser competitivas con esclavos. ¿Verdad? Usted necesita que esas personas, o sea, ellos se convirtieron en los policías del Atlántico, digamos, algún lugar que antes tenía la Armada Española, pues ahora ellos se convierten en los policías del Atlántico para evitar el paso de comercio transatlántico de personas. Pero de nuevo, porque por una labor altruista me cuesta mucho pensarlo, porque son los mismos individuos que sostenían el Raj británico y no les importaba mantener hambrunas de millones de personas. Entonces a mí se me hace que tiene mucho que ver con que otras personas no pudieran ser competitivas, ¿verdad? Con sus esclavos. Bueno, eso es. Bueno, ya hemos hablado del padre del capitalismo, pero podríamos hablar un poco del hijo o el hijo más inteligente del capitalismo, que es Estados Unidos. En el libro, en esa parte que estamos leyendo, Santiago Hermesilla menciona que básicamente fueron 3 acciones que llevó a cabo Estados Unidos, que fueron entre tantas razones lo que lo convirtieron en el imperio realmente existente, ¿verdad? Bueno, él menciona el plan Marshall, ¿verdad? Que
ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, que es una serie de ayudas económicas a Europa. Lo que hace es una serie de fondos para que los países de Europa Occidental se reconstruyan, inversiones en industria, etcétera. Y también habla de un movimiento, bueno, una cuestión geopolítica, que es el establecimiento de la OTAN, ¿verdad? Como actualmente está muy de moda, que es, ¿verdad? Que están, bueno, como sabrán, ¿verdad? Con la guerra de Ucrania. Y también habla de otro comunidad económica, que es la Unión Europea. Entonces, ¿cómo podríamos Antes de comentarles? pasar a ese punto, yo iba a preguntarle si no deberíamos profundizar un poco en la redefinición del colonialismo en los términos capitalistas. Porque creo que nos saltamos un poco la parte donde sí decimos se expande por el mundo, pero las repercusiones, por ejemplo, de por qué se expande por el mundo. Idealmente uno dice, bueno, porque necesitan nuevos mercados a donde depositar su mercancía, pero poco a poco también se convierte en necesitamos control de territorio para poder extraer materia prima, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si quieren agregar más, pero eso nada más para terminar el tema de Sí, la bueno, redefinición. vamos a ver, es lo que va de la mano y la razón por la que ellos balcanizan el imperio español. Es el control de rutas comerciales, el control de territorios, control de mercancías, ¿verdad? Control de los mercados internos, o más bien abastecer los mercados internos. De hecho, hay algo muy interesante, y es que con las reformas borbónicas el imperio español trata de ponerse de alguna manera eh, al corte, sí, tratar de competir un poco con esta lógica, ¿verdad? Las reformas borbónicas, recordemos en 1700 llega el primer Borbón, empiezan a hacer reformas paulatinamente durante todos los 1700, y para finales ya algunas se han logrado asentar y algunas han tenido efecto. Y entre esas era prohibirle la producción o la transformación de materias primas en productos industriales a América para que se produjeran únicamente en la península y que América solo produjera materia prima. ¿Por qué? Porque tenían miedo de alguna manera de quedar por fuera por la potencia con la que venían, por ejemplo, algunas ciudades en lo que era Nueva España, que ya tenían una autonomía tal que no necesitaban prácticamente comerciar ni siquiera con otras ciudades de Nueva España, ¿verdad? Eran estos centros mineros tan importantes que alrededor se agrupaban centros ganaderos, hacendados y que también hacían también manufacturas y extracción de materias primas y demás, que al final se hacía tal autonomía que prácticamente tenían la plata, ¿verdad? Porque eran centros mineros, tenían la transformación de materias primas, producción de materias primas y comerciaban justamente solo dentro de las mismas regiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, les prohíbe esa transformación, un poco para tratar de hacer lo que hacía Gran Bretaña, ¿verdad? Ser el centro transformador de materia prima. ¿Qué es lo que sucede? Pues esto genera descontento, especialmente entre pues, la gente que, digamos, los mercaderes y demás, comerciantes. Entonces es donde Gran Bretaña empieza un poco a meterse, ¿verdad? Y a decirles, bueno, no, si quieren comerciar, comerciemos. Entonces, esta fracturación de los imperios es justamente eso. Es el imperio británico metiéndose en las regiones para imponer sus mercados, para imponerles ser productores de materias primas, ser consumidores de los productos, digamos, manufacturados. Eh, lo mismo que pasaba con el rock británico, ¿no? Y es justamente lo que posteriormente, ahorita lo vamos a explicar, lo que decía Glenn, bueno, es este nuevo colonialismo, este neocolonialismo, como dice Jimena, ¿verdad? Colonialismo capitalista, porque neocolonialismo Bueno, yo creo que estamos hablando ya de Estados Unidos y ya más bueno, puede ser, sí, los términos es que para no confundirlo, el colonialismo, hay gente que dice moderno. que el colonialismo capitalista, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que América no eran colonias, sí eran, lo que pasa es que es una colonia de corte mercantil, corte casi feudal. Nosotros cuando hablamos de las colonias británicas y de gran parte de las francesas son colonias ya de un periodo avanzado del capitalismo, o por lo menos se desarrollan como tales en ese periodo. Entonces ahí vemos una replicación de lo que tenían en Jamaica, pero hacia el continente africano, ¿verdad? Esa extracción de mano de obra, esa explotación de mano de obra extensiva en el continente africano es esta lógica capitalista de la colonia, ¿no? Y pues es justamente eso, es la expansión del imperio británico hacia todos los confines de la tierra.
Nada más para mencionar que, digamos, no solamente el Imperio Español era uno de los imperios que tuvo que balcanizar Gran Bretaña. Tenemos, por ejemplo, el Imperio Chino, que también tuvo que ser balcanizado para poder ser subyugado, porque recordemos que fue una de las economías más importantes, si no la más importante del siglo XVIII, y fueron los británicos los que se encargaron de destrozarla. También tenemos que el Imperio Mogol, por ejemplo, que era uno de los imperios que dominaba la India, si no me equivoco, desde hacía más de 200 años, y llegó el Imperio Británico y lo destrozó. A ver, también hay que decirlo, unificó todo lo que llamamos el Hindustán, porque estaba fraccionado en otras cosas, pero sí fue otro de los imperios que tuvo que ser destrozado para poder imponer la expansión británica en ese sentido. Sí, nada más como para mencionar que, digamos, lo que nosotros llamamos un periodo de independencia y libertad, y está marcado por este periodo liberal, ¿verdad? Y que fueron la redefinición de nuestras naciones, y lo guardamos con mucho cariño patrio, lastimosamente, me parece a mí, es lo que en China llaman el siglo de la, De la humillación. de la humillación, es en lo que la India se entiende como el inicio de, bueno, el fin de su cultura en muchos sentidos artesanal, entre otras, ¿verdad? Entonces, nosotros nos impusieron el término libertad, nos impusieron muchas cosas, pero libertad, de nuevo, para quedar endeudados, libertad para ser exportadores de materia prima, libertad para que nuestra mano de obra no valga un 5, o sea, esa es la libertad que lastimosamente hoy en día nos ponen a celebrar, ¿verdad? De nuevo, cuando en otros países llaman humillación. Ahora quería saltar a lo que mencionaba Glenn, Al hijo inteligente. al hijo del Imperio Británico, que es los Estados Unidos, ¿verdad? Que es, yo creo que es quien toma la batuta de la mejor manera, ¿no? Es prácticamente una replicación de las lógicas del Imperio Británico, pero para el siglo XX y siglo XXI, que es justamente la lógica de la balcanización, ¿verdad? Hacia sus competidores directos que no siguen una lógica capitalista. Por ejemplo, el Imperio Británico tenía el Imperio Español, Estados Unidos tenía la Unión Soviética, tenía China, tenía Yugoslavia, ¿verdad? Que eran lógicas diferentes donde no se podía aprovechar esos mercados por parte del capitalismo, ¿verdad? No podían explotar sus materias primas, no podían ir y generar mercados, ampliar los mercados capitalistas, ¿verdad? Sacarles más plusvalor, dar una mayor rotación de mercancías. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues la misma lógica, balcanizarlos, destruirlos, fragmentarlos, y hasta el día de hoy todavía Estados Unidos intenta fragmentar Rusia en las más pequeñas naciones, intentan todavía la lógica con la Unión Europea en fragmentar toda Europa en pequeñas naciones, cada vez con menos autonomía. Ya ven, por ejemplo, los movimientos de independencia, tanto de Cataluña, el País Vasco, la Bretaña francesa, Escocia, Gales, es decir, todo país que tenga cierto poder industrial quieren fragmentarlo en cada vez más pequeñas naciones que no tienen nada que decir en contra de una potencia como los Estados Unidos, que por cierto ahora está enfrentándose también a sus propias ¿verdad? Contradicciones, porque por ahí está Texas también pidiendo, digamos, más autonomía, o incluso están sonando, ¿verdad? Algunas voces que piden independencia, pero veremos qué sucede, no vamos a adelantarnos a los hechos. Lo que quiero denotar es que la lógica con la que ha operado Estados Unidos históricamente es la lógica de expansión de los mercados a través de la fuerza también, del proteccionismo, porque Estados Unidos protege sus mercados internos, desarrolla su mercado, su producción interna, pero también protege sus rutas comerciales y protege su comercio externo con la Armada estadounidense también, ¿verdad? Entonces es la misma lógica que logró el avance del capitalismo en Gran Bretaña y la expansión de Gran Bretaña como imperio capitalista, es la misma lógica con la que opera Estados Unidos. Entonces, con el aderezo de vender el libre mercado a los demás. Sí, y lo vemos ahora, por ejemplo, con Elon Musk, que celebró con bombos y platillos la victoria de Milei, y que a los días de haber ganado Milei ya estaba haciendo tratos para obtener el litio de Argentina, ¿verdad? Y algo que celebraba Milei, decía, es que conversé con Elon Musk, que lo tienen endiosado algunos liberales, ¿verdad? Sí. Y está al mismo tiempo pidiendo medidas proteccionistas, porque por ejemplo en 2000, si no me equivoco, 2011, que le hicieron la entrevista de BYD. De BYD, que es una compañía china de autos eléctricos, se cagaba de la risa, decía, es que ¿con qué van a competir?
11 ¿verdad? años después. Y 11 años después está pidiendo que no ingresen más del mercado chino. Que regulen, están pidiendo proteccionismo para la industria americana. Para la industria automotriz americana de autos eléctricos. Entonces, proteccionismo para mí, liberalismo para ustedes. Para yo poder entrar donde están ustedes. ¿Y cuál es el mayor proteccionismo? En Estados Unidos, la mayor barrera de entrada o la principal barrera de entrada. Las patentes, ¿verdad? Las patentes. Nadie con una patente de auto eléctrico puede tener competencia de otros autos eléctricos dentro de Estados Unidos, porque pasa con los autos importados. ¿Verdad? Es algo que ya lo tiene preocupado. Él estaba muy seguro que con su patente se iba a proteger, pero ya ve que no le está dando abasto, ¿verdad?, la legalidad del capitalismo. Entonces ahora quiere más legalidad, más Estado. Entonces, pues es la misma lógica, como pueden ver. Argentina está aplicando lo que en algún momento también aplicaron los británicos, que es el de subir la escalera y votarla, ¿verdad? Que es que yo utilizo proteccionismo, utilizo medidas en realidad, podemos llamar nacionalistas, ¿verdad? Para protegerme del mercado externo, pero una vez que ya subo la escalera, la voto. Y entonces yo quiero medidas proteccionistas para mi empresa en Estados Unidos, pero quiero liberalismo en Argentina, para poder extraerles súper barato, básicamente. Y aquí quiero pues hacer la acotación también, que es algo que menciona el libro muy importante, que quizás nos pasamos, pero todavía no tanto, y es la lógica, ¿verdad?, de estas potencias que no son capitalistas, que realmente nunca han superado el capitalismo, ¿verdad? La Unión Soviética no supera el capitalismo, China no lo supera tampoco, Laos, Vietnam, Cuba, etcétera, porque no logran suplantar digamos, el modo de producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Y es parte de lo que muchos, digamos, marxistas vulgares, socialistas o como quiera llamarles, cuando se llaman a sí mismos anticapitalistas, ¿verdad? Anticapitalista es aquel que quiere tirar abajo todo el avance del capitalismo, que el mismo Marx dice que el capitalismo es una de las mayores revoluciones que ha traído más progreso a la humanidad, ¿verdad? El desarrollo de las fuerzas productivas, la liberalización de las fuerzas productivas, por ejemplo, la liberalización del trabajo femenino, los avances tecnológicos que ha traído, etcétera, es algo que es innegable y que se tiene también que valorar, y el mismo Marx lo hace, ¿verdad? Lo valora. Entonces, a lo que podemos llegar como conclusión y que nos han enseñado los chinos es que no se es anticapitalista, sino postcapitalista, ¿verdad? Que lo que se busca es desarrollar las fuerzas productivas que da el capitalismo, ¿verdad? Y luego, a través de un mercado planificado, poco a poco ir tomando esas fuerzas productivas para el beneficio de toda la sociedad y no solo del beneficio de la clase que las posee. Entonces, la lógica debería ser y debería seguir siendo, ¿verdad?, ser postcapitalista y no ser anticapitalista, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, que muchos marxistas vulgares hasta ahora lo están entendiendo y que Marx no lo dice en ningún lado, pero que ellos hasta ahora, ¿verdad?, que pues hay gente de verdad pensando. No hay que hacerse, ¿verdad?, como ver el marxismo como una religión, ¿verdad? Que exacto. Tan literal a lo que se dice. Okay, vieras que, bueno, yo quería poner como un tema, hablando, ya que hablamos de China, a ver, bueno, no sé si, bueno, los que están viendo este video, me imagino que habrán visto el excelente video que sacó Santiago Hermesilla en colaboración con otros miembros de Vanguardia Española, etcétera, sobre si China es capitalista o si es socialista. Bueno, en una parte del video explica, bueno, ustedes han visto que la bandera de China se compone de 5 estrellas, ¿verdad? ¿Verdad? 5 estrellas, si no me equivoco, 4, bueno, 5. Hay una estrella grande, ¿verdad? Que es, y luego 4 pequeñas. Y bueno, bueno, las 4 pequeñas son la pequeña burguesía, la burguesía nacional, está la gran burguesía, y está la clase proletaria Y el campesinado. Ok, ven, y aquí lo que hablaba es que, bueno, el éxito, un éxito que ha tenido la República Popular de China es lograr esa subordinación, o no sé, aquí es donde va a ser conflicto. Ellos hablan de una cuestión como confuciana, ¿verdad? De una especie de equilibrio, jerarquía. Pero, a ver,
por ejemplo, una cuestión de la crítica, por ejemplo, voy a mencionar el caso del marxismo aquí en Costa Rica. Bueno, el personaje Manuel Mora, en muchos de sus escritos siempre habló de una colaboración entre clases. Entonces, aquí mucha gente, muchas marxistas critican a China de que en realidad hay una supuesta colaboracionismo, ¿verdad? Como que da a entender que en realidad lo que ha pasado en China es un colaboracionismo de clase. Pero aquí está el detalle, o sea, o que en realidad aquí el asunto es que lo que ha hecho el Partido Comunista China es una subordinación, ¿verdad? En lugar de creo que se ha malinterpretado ese supuesto colaboracionismo entre clases de la burguesía nacional, de la gran burguesía, del obrero y campesinado. No, claramente el Partido Comunista Chino, es decir, sí, es cierto que hay una gran presencia de la burguesía y hay muchas empresas, ¿verdad?, que vienen a invertir y la burguesía nacional, pero siempre los mantiene en raya, es decir, como que y ahí está la clave. Yo creo que ahí es, por ejemplo, el pecado de Manuel Mora o esa visión de que no, es que entre clases podemos colaborar juntos. No, es decir, sí, el Partido Comunista, ok, bueno, yo lo dejo que usted invierta, pero eso sí, esa inversión es a favor de la nación. Es decir, porque en China es eso, o sea, el Partido Comunista Chino ha logrado que ese desarrollo de las fuerzas productivas se direccionen en favor de la nación, en favor de la clase obrera y campesina china, ¿verdad? Y eso es el éxito de China, digamos, que aquí hay que quitarse ese velo idealista que no es colaboracionista de clase, no es subordinación, es decir, bueno, sí, les permitimos su existencia, les permiten su existencia, pero a cambio de que trabajen en pro de la nación y de la nación, de los obreros y los campesinos, que debe ser Correcto, como sí. que es eso, porque sí me parece que y yo creo que eso es lo que, a ver, si nosotros pretendemos hacer un bloque geopolítico y hidrófono, podríamos imitar ese aspecto de China, es decir, La lógica, sí. no llevar a cabo una colaboración, porque eso es socialdemócrata y, o sea, no, ¿verdad? Es llevar a cabo una revolución de tal forma que no necesariamente sea, bueno, y si habrá que expropiar, se expropia, pero digo yo que, es decir, lograr que los obreros y los campesinos iberófonos tome el control y les diga, bueno, a ver, señores capitalistas, ¿está bien? Ustedes van a existir, pero ustedes van a servirnos a nosotros, ¿verdad? Vamos a llevar a cabo vamos a llevar al punto máximo el desarrollo de las fuerzas productivas, que es esto que se llama el socialismo, pero, es decir, su trabajo social va a ser de servir, todas sus ganancias va a ser en pro de nosotros, ¿verdad? Ese es aceleracionismo, tiene que ser dirigido digamos, al comunismo. No sé qué opinan, yo quería como hacer ese comentario. A mí me parece muy interesante esa discusión sobre qué tanto se puede llamar a eso colaboración de clase, que esa es la gran discusión. Y suena feo lo que voy a decir para jugar de abogada del diablo, y que tan mala es la colaboración de clases y la ha servido a China. Entonces, esa sería otra discusión terrible, de realidad. A ver, También, de mi parte yo considero que esa diferenciación sí existe, en tanto lo que vos decís, existe una subordinación. Sí existe. Entonces, si estamos hablando de que todo periodo, digamos, todo modo de producción requiere necesariamente de un periodo de transición, una suerte de parto doloroso en el cual aún van a conservarse relaciones sociales de producción capitalista, estamos hablando de que entonces sí se percibe el que haya una continuación de capitalistas hasta cierto punto. Entonces no podemos saber que la existencia como tal en un periodo de transición de esta clase es necesariamente colaboracionista. Uno podría argumentar de forma tal vez para mí muy rebuscada que sí sería siempre colaboracionismo, porque se estaría permitiendo la explotación del hombre por el hombre, porque se estaría permitiendo el enriquecimiento a partir de la explotación de otros. Pero por otro lado uno argumentaría, bueno, pero si eso se hace en son de la construcción
o por así decirlo, de un estado en donde los obreros sean la clase nacional, en donde de verdad ese dinero se utilice hacia la construcción del socialismo, y se vean esas evidencias a lo largo del tiempo. Qué sé yo, China desde que yo tengo memoria ha cambiado profundamente. O sea, durante mi vida he visto ese cambio profundo, donde estamos hablando de una China que daba pena, en el sentido de que uno decía que es ese montón de pobreza, explotación, uno hablaba de derechos humanos, pero pongámoslo en términos más estrictos, tantos niños trabajando, ¿verdad? Las condiciones paupérrimas, no había salario, a hoy en día, donde estamos hablando, donde se ha solventado la pobreza extrema multidimensional, donde más de 800 millones de personas, así, 800 millones de personas los han sacado de la pobreza, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que sí está creciendo a pasos agigantados. Entonces, bueno, saco esas... los salarios suben, más del 70% de la población silenial, o sea, los de nuestra edad, es dueño de su casa, que también eso puede haber sido promovido por la política de un solo hijo, que entonces la gente puede colaborar con sus hijos para ir comprar casas. Bueno, no importa, esos son elementos culturales, está bien, pero el punto es que claramente la economía, los trabajos y el ambiente, todo da para que más del 70% de la gente de nuestra edad en China tenga casa propia. Hay algo importante que había mencionado antes, ¿verdad? Esta lógica, digamos, también del desarrollo capitalista. China lo está haciendo también, como lo hace Estados Unidos, como lo hizo Gran Bretaña. Desarrollar el capitalismo, ¿verdad? ¿Y cuál era la lógica de Gran Bretaña? Proteccionismo para mí, pero también permitir que salga el capital, pero como forma de inversión, ¿verdad? ¿Qué hace China? China protege a sus capitalistas, permite que inviertan en el país y permite que saquen el capital afuera. Pero ¿cómo permite que saquen el capital? Como forma de inversión. No permite nada más que saquen el capital a paraísos fiscales, como hace Estados Unidos. Si usted va a sacar el capital en China, si usted es un capitalista chino y va a sacar el capital, lo va a sacar para invertirlo en otro país. Y eso es donde vemos, por ejemplo, las empresas chinas en América, las empresas chinas en África, la inversión que hacen fuertísima en proyectos, digamos, de infraestructura, proyectos hidroeléctricos, proyectos de energía, etc. Es la lógica esta de toda plata que sale va a salir como dinero de inversión. ¿Qué es lo que hacen nuestros capitalistas? Sacan la plata como paraíso fiscal, no declaran impuestos aquí y luego la meten, como ya hay una nueva ley que les permite regresar la plata como ganancias de capital sin pagar impuestos. Entonces la plata que sacaron por debajo a paraísos fiscales sin declararla, la traen de nuevo como ganancias de capital que no pagan impuestos y lo único que hacen es disfrutar de sus utilidades sin nunca haber reinvertido. Entonces tenemos una clase que no sirve a la nación, una clase burguesa que no sirve a la nación, que tampoco hace un desarrollo capitalista de los mercados, que tampoco sube los salarios, que más bien lo que quiere es mayor inmigración para que los salarios caigan, ¿verdad? Lo que se llama el ejército industrial de reserva. Es decir, ¿de qué nos sirven unos capitalistas que no están ayudando al país a progresar? Muy diferente, por ejemplo, lo que hacía el PLN en los años 60 y 70, que era desarrollar una capa de capitalistas, ¿verdad? Que el Estado prácticamente los creó y de la mano los llevó a hacer lo que eran, pero que lo que buscaba era una industrialización del país. Y ahora no tenemos eso. Ahora lo que tenemos es capitalistas que lo que buscan es que sus dineros vayan al mercado financiero a ganar utilidades en la bolsa de valores de Estados Unidos y demás, ¿verdad? Y que generen utilidades de capital, pero no hay ninguna inversión de ese capital. Podríamos usar la metáfora de como el mae que usa esteroides, o sea, que no va, o sea, que se está inflando a punta de esteroides, pero en realidad nunca fue a crear músculo, ¿verdad? En el gimnasio, o sea, es puro esteroide, se infla y llega un momento en que se puede reventar porque no hay fibra, digamos, que sostenga. Como que se ha inflado, pero sí, vamos, son capitalistas inflados que yo creo que lo que hay que tener cuidado es con el capitalismo financiero, ¿verdad? O sea, yo creo que una excesiva financiarización de los mercados puede traer muchos problemas, porque como sucede en toda crisis financiera, explota y al final lo que queda de producción es nada. Eso es una enfermedad también que, bueno, se llama enfermedad, digamos. Pasa, por ejemplo,
con algunos tipos de dependencias. Por ejemplo, la enfermedad holandesa, Holanda, un país siempre muy rico, con una gran producción, ¿verdad? Bastante estable, empieza a exportar, si no me equivoco, gas natural y a depender mucho del dinero que ingresaba del gas natural. De repente hay una crisis en Europa, le dan de comprar gas natural a Holanda, Holanda no tiene una producción nacional y los países de Europa están protegiendo su producción nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se queda con absolutamente nada y entra en crisis. Eso es lo que llama la enfermedad holandesa. Muchos países se protegen de este tipo de, digamos, de dinero que entra. Y me parece que el dinero entrante del mercado financiero, cuando un país no tiene producción interna, como nos está sucediendo a nosotros, que han destruido el agro, que han destruido, bueno, el agro en términos generales, ¿verdad? Agropecuario y agrícola. Están destruyendo a la pymes, a la pequeña y mediana empresa. Estamos dependiendo únicamente de la inversión extranjera directa que viene a las zonas francas. Que no paguen impuestos. Que no pagan impuestos y que de la noche a la mañana se van y ya. Y se van a Nicaragua, se van a El Salvador o a algún país que pague menos si las cosas se ponen feas. Entonces, al final lo que estamos es dependiendo de un dinero que está con una facilidad de movilidad altísima, pero que no está siendo invertido en el país. Y estamos destruyendo toda la estructura productiva del país para poner a la gente a trabajar en solo servicios, solo turismo. Dependemos, creo que el 60% por ahí anda del turismo, dependemos. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ¿cómo pasó? No. Como... No, de hecho el turismo no representa casi que ni 2 cifras, de verdad, no ni el 20%. Tengo que buscarlo, pero dependemos muchísimo del turismo. Sí, sí. Bueno, a ver, Servicios aquí, en general, sí. Servicios, aquí- sí. No turismo, servicios, el 60% del PIB son servicios. A ver, los ¿Y que qué es lo estamos que aquí voy? sentados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la pandemia? Que se cierran prácticamente las fronteras y el país entra en crisis, ¿verdad? Porque no hay turismo, los servicios se dejan de consumir, pero no hay producción. Entonces estamos viendo a ver a quién le comprábamos. Perdón, de hecho eso lo refleja muy bien, porque lo que pasamos fue más o menos del 8 al casi que 24% de desempleo, una cosa así, que es un montón. No, del 8 no, era un poquito más alto. Pero se duplicó de la noche a la mañana, ese es el punto. Y digámosle que todo eso estuviera como en 10, 12 y que se duplicó como a 20, 24. Entonces a lo que voy es que no representa tampoco un nivel, o sea, que si hubiese sido todos servicios, ya ahí sí ya estaríamos hablando de casi un 80%, o sea, un 80% de desempleo. Eso lo estamos viendo para que veamos la relación de que el turismo en realidad no representa la cifra más importante de servicios. Algo que yo pensaba, por ejemplo, España depende más de turismo que Costa Rica, de su PIB. Bueno, digo que aquí todos los que estamos sentados somos del sector servicios, ¿verdad? Sí. Me equivoco. Sí, Yo soy profesor de español para extranjeros, o sea, yo indirectamente dependo del turismo, digamos, para que me llegue el brete, porque si no llegan extranjeros a aprender español y no me llaman, estoy jodido. No sé. Y el resto casi que call centers, bueno, repartidores. Sí, yo soy mensajero, pero yo creo que sí entro en categoría de servicios. Sí. Es un servicio. Es un servicio. A nuestros clientes. Uh-huh. Entrega y recolecta. Pero sí. Sí, bueno, avanzamos. También quería hablar, por ejemplo, del subtítulo cuarto, que habla de que la economía política es una disciplina científica que justifica la modernidad realmente existente. A ver, es una que se justifica a sí misma, digamos. La economía política nace como una explicación de las formas del capital, y la economía política, al llamarse una ciencia, lo que busca es decir, esto es lo real, esto es lo existente, esto es lo objetivo, ¿verdad? Quiere transformarse en una justificación prácticamente cuasi científica de lo existente y por qué lo existente es lo natural y no lo real. Entonces, esta economía científica pues encuentra pues su crítica más fuerte en Marx, ¿verdad? Cuando él pues hace la crítica a la economía política, y lo que busca es no explicar la modernidad capitalista como se busca en la economía política inglesa hasta ese momento como lo objetivo y lo real, sino más bien poner una crítica y decir la economía política tiene que ser una explicación del capital, ¿verdad? No una justificación de él.
Entonces, es donde empieza a trabajar, por ejemplo, que es la extensión de su obra. Bueno, él hace trabajo a salario de capital, salario, precio y ganancia, como sus dos obras que lo introducen a la economía política. Recordemos que él había sido, pues, había tomado del socialismo francés, ya su concepción materialista del socialismo. También tenía pues la filosofía alemana de la que él es estudiante, ¿verdad? Lo que hace la vuelta del revés de Hegel, ¿verdad? Trayendo la dialéctica hegeliana, idealista, al materialismo. Y lo que le faltaba, y por recomendación de Engels, él empieza sus trabajos de economía política. Y el Capital lo que hace es juntar estos tres elementos, ¿verdad? Y hacerlo en el trabajo que es el capital, que es una teoría del capital, una explicación del capital, no una justificación de él. Entonces, lo que tenemos es efectivamente que la modernidad capitalista es la existente y la real, pero la economía política no es una justificación de ella, sino una explicación de ella. Luego pasamos a lo que son las tres dimensiones de la mercancía, que son pues las tres dimensiones de valor: valor de uso, valor de cambio y valor en términos generales. Eso es algo muy lógico, ¿verdad? Toda mercancía tiene tres valores. El valor de uso, por ejemplo, de una taza, es para qué se usa la taza, cuál es su utilidad y su funcionalidad. Luego, el valor de cambio es lo que determina la oferta y demanda de quién demanda y quién ofrece la taza y cuál es el precio que acuerdan en el mercado, ¿verdad? Por eso la gente que dice que la oferta y la demanda refutan a Marx, pues Marx explica y se adhiere también a las leyes de oferta y demanda para la determinación de precio, y es que valor y precio no son lo mismo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que Marx no tiene razón, porque hay gente que vende agua de tina de baño a miles de dólares. Sí, bueno, no es lo mismo el valor que tiene esa agua que el precio que se le da, y Marx lo entiende perfectamente y lo explica, pero bueno, los marxistas vulgares y los que no han leído Marx tampoco lo saben. Y lo que es el valor, en esencia, en el fondo, el valor lo que trae es el costo de producción, pero no solo el costo de producción determina el valor, y eso es lo que más le cuesta a la gente entender, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, sí, el valor es equiparable al costo marginal. De hecho, creo que Joan Robinson, una economista inglesa, ella trata de explicarle a Keynes la teoría del valor, pero no lo logra en el fondo, porque ella trata de equiparar los términos de la economía clásica o neoclásica a la teoría marxista, y por ahí confunde un poco los términos de valor y la utilidad marginal, o los costos marginales. Entonces, el costo sí es parte del valor, pero por ejemplo hay costos que no son necesariamente de producción, que también entran del valor. Por ejemplo, el costo de transporte. No es lo mismo si vos producís algo en el Valle Central de Costa Rica y si estás produciendo, no sé, algo no sé, pongámosle, en la zona franca de Heredia, ¿verdad? O ahí en el Coyol de Alajuela. No es lo mismo si eso va a terminar yendo, digamos, en la cadena de distribución dentro de la GAM, que si lo vas a llevar a Puerto Jiménez. O los productos de la Dos Pinos que se producen aquí en Alajuela, que se venden en Centroamérica, ¿verdad? Más baratos. Más baratos, pero el valor, ojo, no, de nuevo, no es el precio. Ahí es donde estamos viendo. O sea, yo no voy a decir que el valor que el valor es el mismo, pero tampoco por estar más lejos es más barato, ¿verdad? Porque aquí la Dos Pinos tiene un monopolio, allá tiene que competir. Y aquí tenía medidas proteccionistas. Y aquí hasta tiene, este año, ajá, entonces ahí vemos cómo el valor y el precio no son lo mismo, ¿verdad? Y tienen formas de calcularse las dos. Y usualmente el precio se dirige por oferta y demanda, la mayor parte del tiempo. Claro, determinado por los costos marginales de la industria. Y ahí es algo más importante. Cuando hablamos de la industria, lo que estamos hablando es de que un producto no se determina a sí mismo en términos de valor y en términos de precios, sino que son las relaciones sociales de producción existentes de la industria y de la sociedad los que van a determinar esto. Entre mayor sea la tecnología, menores son los costos de producción, ¿verdad? Por lo tanto, en competencia van a ser menores los precios, porque el objetivo es eliminar a la competencia. Si usted tiene un costo de producción más alto, entonces yo le pongo el precio más bajo y usted
va a perder si me iguala los precios. Entonces yo elimino a la competencia. Pero también va a depender de cuánta competencia haya. Si yo tengo un monopolio, no tengo con quién competir, puedo elevar los precios en lo que me dé la gana. Si el producto es demasiado elástico, pues voy a tener ciertas limitaciones. Si es muy inelástico, ¿verdad? Que es, por ejemplo, productos de primera necesidad, medicinas, yo puedo ponerle el precio que quiera, la gente los va a seguir comprando porque los necesitan. Entonces, todo esto va a determinar los precios, pero no necesariamente esto se va a ver correlacionado con el valor, ¿verdad? Porque el valor también va a depender de las cadenas de producción, de qué tan desarrollado está el mercado, de qué tan amplias son las redes de consumo, de distribución de los productos, de cómo esté, digamos, también las relaciones de producción, sociales de producción, digamos, ya propiamente obreros y capitalistas, etc. Entonces, esos son los tres elementos que, digamos, son las tres dimensiones de una mercancía, ¿verdad? Y, ojo aquí, la mercancía más importante, diríamos, en el capitalismo es el trabajo del ser humano, ¿verdad? Entonces, la fuerza laboral es una mercancía. Nosotros somos mercancías. Y nosotros también tenemos un valor de uso, un valor de cambio y un valor. O sea, nuestra fuerza de trabajo también tiene esas tres cualidades. Valor de uso, valor de cambio y un valor intrínseco. Y también este valor, al final nosotros, al producir trabajo, al producir más mercancías, nosotros también imprimimos valor a las mercancías, ¿verdad? Y ahí podríamos hablar entonces algo que se relaciona con, bueno, algo que escribe Diego Fusaro, digamos, como ese elemento esencial, digamos, de la cadena de continuación entre la esclavitud, el siervo de la gleba y el trabajador. ¿Cuál es la pregunta? ¿Perdón? Ok. Usted menciona sobre, bueno, estas diferentes cualidades que aportan al valor de la fuerza de trabajo como tal. Entonces, digamos, eso se relaciona, o diría usted que se relaciona, ustedes, con la perspectiva de que existe un elemento ontológico que une, como encadena a, digamos, la fuerza productiva desde la esclavitud hasta el obrero asalariado, o sea, en este elemento de su fuerza como productora de valor. Yo diría que está relacionado, pero tampoco está limitado por ello, porque es decir, el siervo de la gleba como la clase subalterna, podríamos decir, o la clase dependiente en la relación, digamos, de lucha de clases, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo, es lo que se transforma paulatinamente en el obrero, ¿verdad? Una construcción histórica de quien solo que no tiene propiedad y que lo único que hace es trabajar la propiedad del otro. En el siervo de la gleba o en el esclavo también se traduce en el capitalismo al obrero, que es lo único que tiene su fuerza de trabajo y trabaja la propiedad del otro, ¿verdad? La propiedad de los medios de producción pertenece al burgués. Yo creo que esa relación es lo que tiene una continuidad, pero no podríamos necesariamente decir que en el modo de producción servil del siervo de la gleba, digamos, tenga toda la dimensión, la mercancía, como la tiene en el capitalismo, ¿verdad? Las mercancías, digamos, en la lógica capitalista. Como dice Marx, el mundo en el capitalismo es un arsenal de mercancías, todo es mercancía. No sucede de la misma forma en el modelo servil. Entonces yo diría que sí, digamos, tiene una continuidad, pero hay ciertas discontinuidades porque el modo de capitalista como tal es el único y el primer modo de producción que tiene una dimensión total en el punto de vista económico, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, yo lo pondría en esos términos. Y luego hablamos de lo que es la anarquía de la producción, ¿verdad? Que es básicamente la producción de mercancías a nivel global, donde todo es una mercancía y donde todas las mercancías están hechas para ser intercambiadas, es lo que Marx le llama, pues, la anarquía de la producción, ¿verdad? Esta lógica de la mano invisible, ¿verdad? Lo que le llamaban los economistas liberales, que al final la mano invisible es el Estado,
¿verdad? Donde los mercados se regulan solos, donde sin importar. Ahora ya pues se ha moderado un poco esta noción, pero en cierto momento se creía que, por ejemplo, lo que se llama la ley de Say, un economista inglés, que Marx trata de refutar, pero bueno, refuta en cierto punto, pero luego en sus estudios de cierta forma como que lo abandona y lo deja por ahí y no continúa con su refutación. Me imagino que tenía cosas más importantes que hacer, pero por lo menos, digamos, hay ciertos escritos sobre la ley de Say donde dice que prácticamente toda oferta crea su propia demanda, es decir, toda la cantidad de dinero circulante es suficiente para comprar toda la producción existente. Entonces, por lo tanto, toda la producción existente va a encontrar una demanda y va a ser satisfecha a los precios equiparables. Ahora sabemos que no es tan así, que hay crisis de sobreoferta, ¿verdad? Donde se produce más de lo que se está demandando, entonces hay una crisis. Y eso es lo que se llama la anarquía de la producción, ¿verdad? Son distorsiones del mercado que existen donde se está produciendo muchas veces solo por producir, y nosotros, por ejemplo, vemos en Estados Unidos donde por no bajar los precios de las mercancías en los supermercados como Walmart, agarran cosas, tiran, botan, en Amazon botan, ¿verdad? Las cosas las destruyen, porque si las regalan, ¿verdad? A la gente ya no va a comprar esa mercancía, entonces pierden mercado, y si las venden más baratos, bajan el precio de todo, entonces lo que prefieren es destruirlo. Eso es anarquía de la producción. Sí, eso es anarquía de la producción. Entonces, pues muchas veces en esta, también como en todo lo que estamos hablando, entran también los estados y los imperios, ¿verdad? Hay estados que les conviene que haya una sobreproducción, ¿verdad? Para competir con otros países con precios más bajos, ¿verdad? Entonces, no sé si me siguen por aquí o si tienen alguna pregunta en esto. ¿No? Bueno, nada más comentar que, a ver, esto es muy importante, que, a ver, podemos relacionar, digamos, como, digamos, esta anarquía de la producción ha afectado, digamos, los recursos naturales. Es decir, que en esta lógica del capital se está viendo las consecuencias, digamos, a nivel digamos, del planeta, ¿verdad? Como eso todo tiene que ver con el, por ejemplo, bueno, causas de desastres naturales, que, bueno, muchas veces son, que llaman antrópicos, ¿verdad? Que son debidos a causas como inundaciones o sequías. Y también que, bueno, en un eventual estado socialista, digamos, esa producción va a existir. La diferencia es que la intención no es que sea anárquica, es decir, la producción sea planificada, ¿verdad? Que igual es que a veces hay mucha gente que cree que el socialismo, no sé, vamos a ver todos en unas comunas como en el Como Hobbit unas hippies. o algo así. Sí. Como en el Y Hobbit. digamos, lo que en un hipotético estado socialista, bueno, que sería más que una. Porque, digamos, también si podemos hablar de una anarquía de la producción, también podemos hablar de una anarquía de la destrucción. Es decir, los recursos naturales, que son la base de las mercancías, pues muchas veces se destruyen, ¿verdad? Están destruyéndose. Y en un eventual estado socialista, pues en ese caso se podría plantear una destrucción, pero planificada, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Eso es importante, ¿verdad? Que en el socialismo también se va a seguir construyendo puentes y se va a tener que talar árboles, que eso es parte del desarrollo. Lo que pasa es que es muy diferente destruir una reserva biológica por una sobreproducción de, no sé, de que palo de Brasil, no sé, se me ocurre, a que diga, bueno, en un estado planificado, bueno, necesitamos X cantidad de hectáreas para construir casas y habrá que destruir este bosque, ¿verdad? O no sé, eso es muy importante mencionarlo, ¿verdad? Que esa es la diferencia, que el capitalismo destruye, es anárquico en ese sentido, que se encarga de transformar o destruir los elementos de la naturaleza en favor de obtener ganancias. Ujú. Correcto. Sí, es justamente eso, ¿verdad? Esa poca planificación y esa voracidad en la competencia por los recursos también. Vamos a dejar
por ahora el análisis, porque ya llevamos 1 hora, tampoco queremos que los videos sean tan extensos. Vamos por la mitad del capítulo 3, entonces en la siguiente sesión vamos a terminar el capítulo 3. Ojalá podamos empezar el 4, y si no, pues habrá más sesiones hasta que terminemos el libro. Pues si queda algún comentario, pónganlo en los comentarios. La caja de comentarios, alguna duda o alguna pregunta que tengan, algún comentario o crítica, son totalmente recibidos. Compartan el video con sus familiares, amigos y allegados. Y pues nada, nos vemos la próxima. Les agradezco a todos, les agradezco a los que estuvieron acá participando, a Glenn, el compañero, y pues nada, nos vemos en la siguiente.